Buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Seminario Universitario de Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, el SUDIMER, y el Laboratorio Nacional Diversidades de la UNAM, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del informe Propuesta de Rutas de Alternativas a la Detención para la Población Migrante y Solicitantes de Asilo en México durante la pandemia COVID-19. Es para nosotros de verdad un gusto y un privilegio poder contar el día de hoy con el panel que tenemos para presentar este informe que es resultado de un trabajo colectivo. Este informe es un informe que fue creado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil que desde hace ya un tiempo han estado trabajando, pero particularmente a partir de la pandemia se ha creado una estrategia colectiva para poder, en primer lugar, documentar cuáles son los riesgos que la población migrante en México a los que está expuesta a partir de la pandemia, monitorear cuáles son las acciones o cuáles son las estrategias que se están implementando o que aún no se están implementando por parte de los gobiernos federal y local, hacer recomendaciones muy puntuales de cuáles son los temas prioritarios para poder proteger y garantizar la seguridad de las personas migrantes. Este grupo de organizaciones, en donde el SUDIMER tiene el privilegio también de acompañar y participar, está conformado por, a su vez se conforma por 4 subgrupos, donde por un lado está el grupo de documentación. Ahí es la labor impresionante de todos los colegas de las organizaciones que siguen dando apoyo a la población migrante, que tienen albergues o que están en contacto directo y se están intentando documentar cuáles son los riesgos, cuáles son los principales problemas que están viviendo y padeciendo ante la pandemia las poblaciones, tanto de la solicitud de condición de refugiado, personas que han sido deportadas. Por otro lado, también está el grupo de vinculación e incidencia. Una parte importantísima de este grupo y del informe que presentamos hoy es generar un diálogo con las autoridades que consideramos más relevantes para poder atender el tema, con organismos internacionales, por supuesto. Otro subgrupo es el de comunicación. Tenemos una estrategia colectiva de comunicación en redes para estar justamente divulgando y difundiendo la información que se está generando en el grupo. Y finalmente, el grupo jurídico. Me parece que es súper importante resaltar que esta estrategia colectiva de las 40 organizaciones han logrado acciones inéditas, ¿sí? Se han presentado a partir de el contexto de la pandemia, se han presentado 5 amparos. En México tenemos un amparo que se presentó en Tijuana, en Chihuahua, en Ciudad de México, en Tabasco y en Nuevo León. Y en el mes de abril hubo un fallo histórico por parte de un juez de la Ciudad de México a favor de las personas migrantes. Ese es el tipo de logros que lleva a cabo este grupo y por eso, de verdad, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas es un gusto y un honor poder contar hoy con algunas de las personas que representan este grupo para presentar el documento que lo que refleja este documento justamente es este ejercicio colectivo, ¿no?, de lograr incidir en estas 4 áreas que mencioné, documentar las condiciones de riesgo, por supuesto, abrir espacio para diálogo con las autoridades y sobre todo, sé que tenemos aquí también personas que están interesadas en el derecho migratorio, pues este informe, ¿no?, muestra en la última parte del informe, que lo van a presentar los colegas, cuáles son también las recomendaciones internacionales por parte de los organismos como ACNUR, como la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, disculpen, que son recomendaciones que están en este informe y que han sido mucho la base para que este grupo jurídico genere las estrategias de litigio. Entonces, bueno, es un documento importantísimo donde, como les digo, refleja esta estrategia colectiva de documentación, de recomendaciones, de abrir un diálogo con las autoridades necesarias y de, sobre todo, garantizar la seguridad y la protección de las personas migrantes ante la pandemia. El programa que tenemos, vamos a tener presentación por parte de 4 colegas. Tenemos el gusto de contar hoy con la participación de Jorge Romero de Oxfam México, de Rita Robles del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, de Soraya Vázquez de la organización Al Otro Lado de Tijuana y de Diana Martínez de la Coalición Internacional contra la Detención. Después de las intervenciones tendremos un espacio para
preguntas y respuestas y generar un diálogo que nos pueda sobre todo iluminar más de cuáles son las diferentes formas que podemos aprovechar este documento, compartirlo y sobre todo que realmente genere una incidencia en donde se necesita y con quienes se necesita. Pues sin más, Jorge, te doy la palabra. Adelante y bienvenidas todas. Muchas gracias, Aletia. Es un placer estar por acá. Gracias y saludos no solamente al personal del SUDIMER, de la UNAM, del Instituto de Jurídica, sino a las colegas que nos acompañan en Facebook. Tenemos pensado hacer una presentación que avance a grandes trazos para poder tener un poco más de tiempo de conversación hacia el final, así que no me extenderé mucho. Es bien importante señalar que lo que presenta el documento son las condiciones que enfrentan grupos de población en migración y movilidad a lo largo del país, ¿no? Son distintos grupos, ahora menciono un poco cuáles son. Estas condiciones de exposición al riesgo y de vulnerabilidad son graves desde antes de la pandemia o de la emergencia sanitaria, son graves derivado de un conjunto de acciones y decisiones tomadas el año pasado, se agravan por la pandemia y el arribo de el virus, así como de la enfermedad, pero además por decisiones que se toman después también de la emergencia sanitaria en México, como resultado de la emergencia sanitaria, y que han ido reforzando este ciclo de violaciones de derechos de las personas en condiciones de movilidad. Entonces, ese es el primer punto que quiero dejar claro. Estamos hablando de condiciones de exposición al riesgo derivadas de decisiones tomadas el año pasado, de la pandemia misma, y de decisiones en el contexto de la emergencia sanitaria que van reforzando las violaciones de derechos de estos grupos de población, ¿no? Ahora las mencionamos un poco. ¿De qué grupos de población estamos hablando a muy grandes rasgos? Uno, mexicanos y mexicanos deportados y expulsados a Estados Unidos durante la emergencia. Estados Unidos sigue repatriando mexicanos de los Estados Unidos a México. Estos mexicanas son repatriadas por distintos puntos de la frontera en el norte del país. Las organizaciones que trabajan en el norte han visto cómo esta repatriación se mantiene, además de regresar a México, producto de algunos acuerdos este año, a otras personas que podrían haber sido solicitantes de asilo, pero a las que no se les está dejando solicitar asilo en Estados Unidos y también son regresadas a México en función de una interpretación de sus autoridad y capacidades en función alrededor de la emergencia sanitaria en Estados Unidos. Dos, personas migrantes detenidas, incluyendo a solicitantes de asilo o de la condición de refugiado en México. Sigue habiendo algunas personas en detención. Hubo un esfuerzo para liberar a migrantes en estaciones migratorias en México hace alrededor de 6 semanas. No se respetaron los derechos de las personas detenidas en ese momento. No se ha generado certeza sobre cuáles fueron las previsiones que se tomaron para garantizar la realización de derechos de estas personas que fueron liberadas. En algunos casos se repatrió a solicitantes de asilo, en otros hubo un esfuerzo irregular por situar a estas personas alrededor de la frontera sur con la esperanza de que llegaran a casa, ¿no? Esto está ampliamente documentado por organizaciones y por distintos periodistas y medios de investigación. 3, población que es solicitante de asilo y está establecida en México, pero a la que se le está forzando a permanecer irregularmente en ciudades del sur de México, ¿no? En tanto se regulariza su situación, particularmente para solicitantes de la condición de refugiado. Esta es una práctica irregular. En realidad hay muchas prácticas irregulares a cargo de autoridades, particularmente el Instituto Nacional de Migración, pero no solamente. Y lo que genera es alrededor de 25 mil personas en ciudades de la frontera sur que no pueden salir de las ciudades de la frontera sur y que tienen problemas de acceso a agua, saneamiento, salud, además de casa habitación. 4, personas recientemente liberadas que no cuentan con apoyo mínimo para garantizar una estancia digna y adecuada que les permita cumplir con las medidas de prevención acá en México. Estas son personas usualmente regresadas de Estados Unidos que ya son solicitantes de asilo y están esperando el resultado de su proceso, o que no pudieron solicitar asilo en Estados Unidos y fueron repatriados a México producto de estos acuerdos que se tomaron y firmaron ahora en marzo para que México recibiera a estas personas regresadas por Estados Unidos, cosa que es irregular porque usualmente habrían sido retornadas a su país de origen, ¿no? Y por último, población expulsada a México
aunque sean nacionales de otros países, que están acá esperando y por lo general están asentados en el equivalente de campamentos, en asentamientos irregulares en el norte del país, ¿no? En algunas ciudades del norte del país. Nos preocupa especialmente la presencia de miles de niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados en todos estos grupos. Y nos preocupa muy específicamente que, además de estar expuestos al riesgo ahora, no se han sentado principios de operación y precedentes para garantizar que una vez que avancemos en el manejo de la pandemia y vaya recediendo la emergencia sanitaria, existan condiciones para la realización de derechos de estas personas, ¿no? Es decir, que se vuelva a detener a migrantes, que se vuelva a detener a solicitantes de asilo, que no existan mecanismos para garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes acompañados y no acompañados, y que las personas que ya se encuentran acá, que están libres, pero que no tienen condiciones para la realización de derechos por una diversidad de razones, pues no encuentren tampoco los mecanismos para ello. Entonces el informe sale un poco de esta realización, ¿no? De que tenemos un amplio conjunto de condiciones que generan esta exposición al riesgo, que las acciones de las autoridades mexicanas están reforzando esa exposición al riesgo, y lo que queremos hacer es llamar la atención sobre ello para empezar a impulsar curso de acción desde las autoridades sanitarias en vinculación con autoridades a nivel local y con autoridades en materia migratoria a nivel federal, para empezar a generar condiciones de realización de derechos y que permitan distender la exposición al riesgo. Esa fue la intención original de este documento específicamente. Como bien señalabas hace un momento, Aletia, esto se inserta en una estrategia más amplia que busca ir sentando bases para el rechazo jurídico y desde las cortes de algunas de estas acciones, y, por otro lado, ir ampliando la perspectiva para el trabajo de lo que implica dar atención y garantizar el acceso a derechos de estos grupos de población. Hay alternativas ampliamente aceptadas, algunas de ellas ya se han puesto en marcha en México, que son alternativas a la detención y que permiten garantizar mayor certeza a las personas que se encuentran o detenidas irregularmente en el sur de México o en algún punto intermedio a lo largo de México, o en asentamientos irregulares en el norte de México. De esto es de lo que estamos hablando. Ese es el amplio contexto de decisiones, emergencia y decisiones posteriores que ha generado esta exposición al riesgo. Lo dejo ahí con la perspectiva de que las colegas hablarán un poco de esto y tendremos un poco más de tiempo para hablar sobre las implicaciones de esto que estamos proponiendo, que son alternativas, que son asequibles, que permiten realización de derechos, que habilitan la colaboración y concurrencia de organizaciones de la sociedad civil, particularmente albergues que proveen espacios de atención y cuidado para personas en el norte y sur de México, pero también de otras organizaciones con autoridades. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por darnos también como este panorama de la complejidad de todas las distintas poblaciones que están en riesgo y que están reflejadas también en lo que se documenta en el informe. Y bueno, pues ahora le daría yo la palabra a Rita Robles del Fray Matías. Gracias, Rita. Hola, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo les voy a contar un poquito de lo que hemos estado documentando en el sur, en el sur de México. En particular, nosotros estamos, el Fray Matías de Córdoba está en la ciudad de Tapachula. Tenemos más de 20 años trabajando en este punto. Y bueno, el trabajo que hemos estado haciendo, o que motiva también como la parte con la que contribuimos a este informe, tiene que ver con la experiencia de monitoreo que hemos estado realizando dentro de las estaciones migratorias, ¿no? O en los espacios de detención provisional que se pueden habilitar. Nosotros principalmente visitamos la estación migratoria siglo XXI, digamos en tiempos normales. Nosotros hacemos una visita 2 veces por semana para poder dar acompañamiento a los casos que estamos representando o para poder dar asesoría a las personas que se encuentran en detención y que no tienen la información suficiente sobre qué hacer con el proceso de asilo o cómo solicitarlo, ¿no?
Entonces, de estas entradas, de esta experiencia que tenemos en el monitoreo, pues también hemos podido dar cuenta de las condiciones en que se encuentran las personas en detención. De ahí se han derivado muchos informes que, digamos, son el precedente de la preocupación que nos da el hecho de que en un contexto de emergencia sanitaria, las estaciones migratorias o las estancias provisionales sigan funcionando de manera normal, ¿no? Durante todo este tiempo nosotros hemos visto que no hay una suficiente atención sanitaria, por un lado, pero también no hay, digamos, como un proceso de sanitización en ese sentido de las estaciones que sea adecuado para garantizar los mínimos de salud, ¿no? O sea, sí ha habido casos en algunos momentos en donde las personas se pueden enfermar, bueno, pueden adquirir enfermedades gastrointestinales y se van contagiando entre ellos, o gripas, en fin, ¿no? O sea, hay unas condiciones ya establecidas por la infraestructura y por la estructura de las estaciones migratorias que facilitan los contagios masivos, ¿no? Y luego, bueno, todo el año pasado nosotros pudimos observar que hubo un constante hacinamiento de personas debido al incremento en las detenciones, en los operativos de detención migratoria, que se derivaron sobre todo a partir de la firma del acuerdo migratorio que hacen México y Estados Unidos en junio, ¿no? Todo esto derivado de las caravanas o éxodos migrantes que se comenzaron a registrar desde el 2018 y que, bueno, vamos viendo como los resultados en 2019. La estación migratoria del siglo XXI tiene capacidad para un poquito más de 900 personas y todo 2019 estuvo al doble de su capacidad. Ahí en ese espacio lo mismo estuvieron familias, niños solos, niñas, niños, adolescentes no acompañados, adultos, personas con alguna discapacidad, en fin, ¿no? Entonces, todo esto nos alertaba de lo que podría ocurrir en un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? O sea, sabiendo que hay hacinamientos, sabiendo que no hay médicos que estén de tiempo completo en la estación migratoria atendiendo a las personas que se encuentran ahí, que no hay estas condiciones de sanidad, que no todas las personas, o más bien el acceso al agua, aunque está ahí, digamos, o sea, las personas no es que libremente puedan ir y decir, hoy voy a lavar mi ropa o hoy me voy a bañar a esta hora, sino que hay como horarios y rutinas establecidas y va limitando este acceso al agua, por ejemplo, o incluso al uso de jabones, ¿no? De jabón para lavar la ropa o para asearte personalmente. Entonces, todo esto preocupaba en este contexto y de ahí que nos juntáramos también con las compañeras, con los colegas de otras organizaciones para poder hacer este documento y los amparos también, o sea, por supuesto, la ruta de amparos con todo este precedente para poder trazar una ruta adecuada, ¿no? Decíamos, bueno, las personas no pueden permanecer en estas circunstancias en estaciones migratorias porque si se supone que el contagio de este virus por COVID, el COVID-19, se transmite de persona a persona por las condiciones de cercanía, porque las gotitas de saliva, por todo esto que nos ha estado diciendo la Secretaría de Salud o el Consejo General de Salud, pues decíamos, no pueden permanecer en estaciones migratorias donde ha habido hacinamiento, donde hay precedentes de contagios masivos por otras enfermedades, entonces se tienen que liberar a las personas. Esa se convirtió, digamos, como en la principal demanda, la liberación de las personas por el riesgo sanitario que implicaba que permanecieran en un espacio todas ellas, ¿no? Luego lo que decíamos es liberarlas, pero también identificarlas, ¿no? O sea, identificar si son adultos mayores, si son personas que tienen diabetes, si son personas que tienen alguna otra enfermedad crónico-degenerativa, si son niñas, niños, adolescentes y cuál es su condición de viaje, es decir, si vienen solos o vienen con sus familias, para poder establecer una ruta de salida, ¿no? Y de seguimiento, porque tampoco, o sea, mientras las personas estén bajo la custodia del Estado mexicano o de las autoridades migratorias, hay una responsabilidad de protección, ¿no? De protección y cuidado, sobre todo con los niños, que seguramente Diana nos va a contar mucho más de eso, ¿no? Pero o sea, ¿cómo haces que las personas puedan salir de manera segura, con un seguimiento, pero no solamente que salgan y las dejes, ¿no? Como fue lo que ocurrió.
con muchas de las personas que se liberaron en dos puntos principalmente, ¿no? Que fue del lado de Tenosique en Tabasco y del lado de Tapachula. O sea, no es que llegues, las dejes en la frontera y las abandones a su suerte. Nosotros lo que decíamos es, sí libéralas, pero das un seguimiento, das una alternativa de alojamiento. Nosotros proponíamos que se pudieran habilitar hoteles u otros espacios en donde las personas o las familias pudieran estar, pero se hiciera como una especie de censo, ¿no? Para saber si ellas estaban en condiciones de vulnerabilidad, cuál era su estado de salud y poder estar dando seguimiento en este sentido, ¿no? Y para poder estar en estas condiciones de libertad, digamos, es fundamental para nosotros que pudieran haber tenido una regularización migratoria, que pudieran haber accedido a tarjetas por razones humanitarias para que no hubiera problema en su estancia, digamos, en el país, ¿no? Porque, bueno, sabemos que todo el tema de control y verificación migratoria no es un tema que se suspendió, o sea, es una actividad que se catalogó como esencial para el Instituto de Migración y que siguen, ¿no? Entonces siguen los operativos de detención y de detección y de detención migratoria. Entonces, bueno, para asegurar que las personas pudieran estar tranquilamente en el país, decíamos, darles tarjetas, pero también permíteles que accedan a programas sociales, ¿no? Que les permita llegar a solicitar atención médica sin problema en caso de que fuera necesario, que garantice el derecho a la alimentación y que garantice, por otro lado, todo el tema de vivienda, ¿no? Entonces, era en ese sentido como nosotros nos íbamos imaginando que se pudiera establecer esta ruta de salida, ¿no? Que fue lo que se solicitó también en el amparo al juez. Y bueno, el juez en ese sentido se pronunció, ¿no? Y ordena la liberación de las personas, dice que se establezcan estas rutas, que se identifique a las personas, que se les permita tener acceso a programas a programas sociales para estar con atención médica, con acceso a la alimentación y estas cosas. Y bueno, ya por último, otra cosa que también nosotros pedíamos o recomendábamos en este informe es el tema de cerrar temporalmente, ojalá de manera definitiva, ¿verdad? En algún momento, las estaciones migratorias y las estancias provisionales, cerrarlas justo para no estar generando condiciones de hacinamiento, ¿no? Pero el cierre implica que se detengan los operativos de detención y de detección migratoria, que eso, repito, ha sido catalogado como actividad esencial para el instituto y hasta el momento, pues esto sigue operando. Y bueno, yo le dejo por aquí, por si hay algunas otras preguntas, pues ya profundizamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita, por habernos dado el contexto en Frontera Sur, particularmente en la detención migratoria, en la estación migratoria siglo XXI, que finalmente estas condiciones reflejan también lo que ha sucedido en estaciones migratorias a lo largo del país. Sí, señalar puntos muy importantes que has dicho que están en el documento, la importancia de una regularización para poder tener acceso a servicios, que muchas veces que no está sucediendo porque hay muy poco capacitación por parte también del personal de salud y muchas veces se les niega el servicio por no tener una forma de regularización. Y sí, nada más esto último, señalar lo que hablas del cierre de estaciones migratorias, me parece muy importante abrirlo en un espacio así y todo el trabajo que se ha hecho en otros países, por ejemplo en España, donde se lograron cerrar y a partir de la presión de la sociedad civil, la presión pública, ahora lo que se está debatiendo es que no se vuelvan a abrir. Entonces, sí me parece que es importante también plantear cómo el informe también recupera discusiones que han sido también exitosas en otros contextos. Y bueno, ahora yo daría la palabra a Soraya Vázquez de la organización Al Otro Lado de Tijuana, que nos va a dar el escenario. Ya Rita nos dio Frontera Sur, vamos a ver qué es lo que está pasando en el norte. Muchas gracias, Soraya, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco del contexto que vivimos acá en la frontera norte a partir del trabajo que hacemos con la atención directa a migrantes, desde donde puedo decir que el cierre de la frontera, la estrategia Quédate en casa y la baja capacidad con la que trabajan las instituciones como Comar e INAMI han impactado profundamente la situación de las familias migrantes atrapadas en esta ciudad. Por un lado, tenemos a miles de personas solicitantes de asilo en Estados Unidos
que esperan su proceso en México bajo el protocolo de protección migrante conocido como Quédate en México, que por cierto, cuando México lo aceptó, dijo que lo hacía por razones humanitarias, pero nunca imaginamos cuán deshumanizante sería para estas familias la larga espera en México. A más de un año de su vigencia y a unos meses de la pandemia, la precariedad de la situación del grueso de la población migrante se ha agudizado. En una encuesta telefónica que aplicamos en nuestra organización a más de 500 usuarios de nuestros servicios, al menos el 90% manifestó no tener recursos para pagar sus rentas ni para comprar comida, mucho menos para cubrir otras necesidades como la compra de medicamentos. Cabe destacar que la mayoría de las personas bajo este protocolo, conocidas como MPP, no viven en albergues. Con muchos esfuerzos habían logrado ya cierta independencia y autonomía, habían obtenido un empleo precario, pero que al final de cuentas les permitía sostenerse, alentados por los pocos meses de espera que en teoría les tocaría esperar, ¿no? Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues han perdido sus empleos, no tienen ingresos, sus audiencias han sido aplazadas, viven en la incertidumbre y vemos con mayor frecuencia cuadros de ansiedad y depresión con todo lo que ello conlleva en la dinámica familiar. Esta población incluso ha sido invisibilizada por las propias autoridades que en su imaginario creen que la comunidad migrante se reduce a las personas que habitan en los albergues, siendo que estos representan el menor porcentaje. Por ello nos parece muy pertinente una de las recomendaciones en la que se solicita que Salud instruya a las autoridades federales a definir y operar la política migratoria, incluyendo SEGOV, Relaciones Exteriores, Secretaría del Trabajo, SEBIEN y CIPINA, que inspeccione las medidas de salud ante la pandemia mundial por COVID en los cruces migratorios, pero sobre todo en los asentamientos regulares e irregulares, porque ciertamente la población migrante está dispersa, ¿no? En la ciudad y está completamente invisibilizada, digamos, por parte de las autoridades, ¿no? En Tijuana también tenemos otro segmento de esta población migrante que son quienes están esperando registrarse en la lista para obtener un número para poder pedir asilo en Estados Unidos, o quienes ya tienen el número pero que con el cierre de la frontera, pues siguen esperando su turno para solicitar asilo. En este grupo encontramos un alto porcentaje de familias mexicanas desplazadas y por otra parte también pues es un numeroso grupo de personas provenientes de Centroamérica y también de países de África. Sobre todo esa población extranjera son las que se encuentran en un mayor grado de vulnerabilidad en virtud de que por las restricciones para poder solicitar asilo en Estados Unidos se quedaron atrapadas en Tijuana sin una condición de estancia regular, lo que en un momento dado pues no les permiten acceder a ningún programa, a ningún bien, a ningún servicio, pero además los coloca en una situación muy vulnerable en cuanto a su condición migratoria, ¿no? Nos preocupa muchísimo, por ejemplo, la población africana que se encuentra en este contexto, porque ellos además están enfrentando otras barreras culturales, la del idioma, además la discriminación y bueno, ellos están completamente excluidos de cualquier programa y digamos, es muy preocupante, ¿no? Su situación es muy, muy vulnerable y es una comunidad bastante numerosa. Por eso nos parece también muy pertinente en este sentido la recomendación que habla de cerrar las estaciones migratorias, pero sobre todo de brindar un documento de estancia por razones humanitarias. En ese sentido, creo que esta recomendación también debería de ampliarse y convertirse en solicitar un amplio programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias, que en un momento dado también permitiría, por ejemplo, tener este contacto con esta población que está invisibilizada, dispersa, y que si se lleva a cabo un programa de esta naturaleza, eso serviría también, por ejemplo, para poner en práctica un programa de detección justamente de personas con mayor grado de vulnerabilidad ante la pandemia, ¿no? Como bien lo señala ya una de las recomendaciones.
Por otro lado, tenemos también, como lo mencionaba Jorge, todo este grupo de personas que han sido devueltas de manera express bajo el título 42, que los considera una amenaza a la salud pública en Estados Unidos, y que a partir de marzo han retornado a miles de personas sin un debido proceso. A estas personas se les ha negado su posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos bajo ese título 42, y son retornadas a México a cualquier hora, en cualquier momento, sin ninguna, digamos, sin ningún programa, por ejemplo, pues de detección, si tienen algún síntoma sobre el COVID y demás. Y bueno, los mexicanos que son devueltos bajo estas condiciones son referidos al Centro Integrador de Migrantes, que aquí tenemos un albergue federal, pero los extranjeros son llevados a la estación migratoria. Y muchos de ellos están siendo deportados, obviamente, ¿no? Entonces, sin considerar ni respetar el principio de no devolución, porque en teoría, digamos, estas personas son aspirantes al asilo, pero no tienen la condición de solicitantes ni en México ni en Estados Unidos, pues no por su voluntad, sino porque las condiciones no se los han permitido, el contexto no les ha permitido solicitar asilo por las políticas restrictivas en Estados Unidos, y pues porque México también ha sido cómplice, ¿no? En cierto punto de estas políticas crueles e inhumanas que ha implementado el gobierno de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues nos parece muy importante una de las recomendaciones donde se pide el alto inmediato a las deportaciones desde México. Es importante que el memorándum de entendimiento binacionales de acuerdos para las deportaciones y repatriaciones de Estados Unidos a México y de México a Centroamérica se cumplan, y que incorporen detallada y explícitamente las medidas sanitarias en curso. De lo contrario, se pone en juego la salud pública. Ciertamente estas personas son retornadas a cualquier hora, entonces muchas veces ya, o sea, no hay, por ejemplo, el centro de repatriación que existe en el puerto de entrada que recibe a los repatriados tiene un horario. Entonces, si las personas son retornadas a medianoche, no pasan por ningún filtro, y no hay nadie ahí que los reciba ni siquiera para orientarlos a qué albergue se pueden ir, o sea, qué es lo que podrían hacer en esos momentos para evitar quedar en una situación de calle y mayor expuestos al contagio, ¿no? Finalmente, pues yo quiero destacar que en estos momentos de la pandemia y de este ferviente movimiento migratorio globalizado, es muy lamentable que en México pues hayamos abandonado esta generosa tradición hospitalaria que nos había caracterizado, y que no tengamos, o que México no tenga una política migratoria autónoma con perspectiva de género y de infancia anclada en los derechos humanos, ¿no? Nosotros como organización de la sociedad civil sentimos todo el peso, o sea, sentimos que somos nosotros quienes estamos cargando esta crisis humanitaria en nuestros hombros, porque la situación está muy complicada, ¿no? O sea, la pandemia verdaderamente ha dejado a los migrantes en una situación de abandono, o sea, por parte de las autoridades, con infinitas necesidades y ningún programa, ninguna estrategia institucional que la atienda. Entonces, yo pues hasta aquí dejaría mi participación también, esperando pues si tienen algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, Soraya, por habernos también planteado el escenario en la frontera norte de México. Sí hay varios temas muy importantes que tú has mencionado. Ya vamos entendiendo la complejidad también de las diferentes poblaciones que están siendo afectadas, por un lado, las poblaciones que están en detención, personas que estaban en tránsito o que estaban haciendo un trámite migratorio y se quedan suspendidos, las personas deportadas, las personas del programa Quédate en México. En el informe se habla de que hay cerca de 100,000 personas juntando todos estos diferentes grupos, ¿no? Me parece que es muy importante también dimensionarlo, y un punto muy importante que señalas, que es este tema de personas que son deportadas de Estados Unidos y que en el documento se menciona cómo son llevadas a estaciones migratorias en el sur de México, y que en el momento que muchas estaciones fueron sacando a la población, no hay un registro, no hay una forma que nosotros como
dentro de la academia o sociedad civil sepamos cuántas deportaciones se llevaron a cabo por vía terrestre o por vía aérea en la frontera sur de México. Entonces, sí me parece muy importante esto que señalas, cómo ha habido por un lado, se reciben a las personas deportadas de forma expresa, expedita, sin el debido proceso por parte de Estados Unidos, pero nosotros, a su vez, el gobierno mexicano traslada a estas poblaciones al sur y ahí es difícil entender qué ha pasado, si las personas fueron deportadas por el gobierno de México en condiciones de acompañamiento o si fueron abandonadas también en puntos en la frontera sur. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Soraya. Y ahora daríamos la palabra a Diana Martínez de la Coalición Internacional contra la Detención, que nos va a hablar sobre la situación de la niñez y de la adolescencia migrante en México. Muchas gracias. Diana, bienvenida. Muchas gracias, Aletia. Les voy a compartir unas cuantas láminas. Pues primero, agradecer a nombre de la Coalición Internacional contra la Detención a todas las organizaciones que han estado comprometidas desde mucho antes, desde hace muchos años, en favor de la no detención de personas migrantes, específicamente pues de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Ahora sabemos que con el tema de la pandemia surge una mayor preocupación porque, como ya lo han mencionado antes de mí, pues las estaciones migratorias son lugares en donde se facilita mucho, se facilitaría mucho el contagio, y por eso esta urgencia de tomar medidas y de incluso meter amparos para conseguir que las personas no estuvieran hacinadas o en condiciones que se favoreciera o se pusiera en riesgo la salud. A mí me toca hablar de las recomendaciones que hace este colectivo relacionadas con la niñez y adolescencia en situación de movilidad, que si bien sabemos desde 2014 que se adoptó la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, y 2015 su reglamento, en donde se establece muy claramente que ningún niño, niña o adolescente puede estar privado de su libertad por motivos migratorios, ha sido complicado que esto en la práctica se adopte por completo. Hemos visto que a lo largo de los años han seguido las detenciones de miles de estos niños, niñas y adolescentes, en parte porque está pendiente todavía una armonización legislativa que permita que la ley de migración se armonice con la Ley General de Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Ahora está justo en la Cámara de Diputados, pero ya tiene además muchos años después de haber pasado por la Cámara de Senadores. Eso en la práctica está evitando que los niños, niñas y adolescentes estén en libertad. Sabemos también que con el tema de la pandemia se sacaron de las estaciones migratorias, sin embargo también sabemos que, y como también lo decía Saletia, no tenemos cifras por estados, entonces es difícil poder seguir la situación de este colectivo. Estoy tratando de cambiar. Listo. Les decía que hay dos recomendaciones que están enfocadas al tema de niñez y adolescencia en el documento. Por un lado está la eliminación de los controles de movilidad en todo el país con fines de detención migratoria. También sabemos, porque lo han dicho las autoridades en los informes justificados de estos amparos que se metieron, o lo han dicho en algunas otras reuniones, que en muchos de los estados están suspendidos. Sin embargo, nosotros sabemos que conforme avance de un semáforo rojo a un naranja o a un amarillo por entidad federativa, es probable que estos operativos continúen, como lo hemos estado viendo en otros países, y lo que llama mucho la atención es que en el caso de niños, niñas y adolescentes, este objetivo tendría que ser modificado no para que tenga fines migratorios, sino para que tengan fines de detección o facilitación de protección de niñez y adolescencia en situación de movilidad, y para que la autoridad migratoria haga una canalización inmediata al sistema de protección, y no para que sea presentado o puesto a disposición de una estación migratoria y después de ahí ya la Procuraduría de Protección tenga que sacar al niño, niña o adolescente de una situación de privación de la libertad. Una segunda recomendación que se hace por este colectivo es no llevar a cabo traslados de niños, niñas y adolescentes en situación de movilidad al interior del país donde su salud, integridad y libertad corra peligro. Ya mis colegas que me precedieron han hablado de esta situación de los traslados. Y lo que nosotros vemos necesario es que se entienda que estos traslados no deben obedecer a fines migratorios, sino a los fines de una determinación de interés superior que dicte una Procuraduría de Protección, ya sea para que ese niño, niña o adolescente sea colocado en un lugar
de primera acogida o para algún lugar de modelo de cuidados alternativos, o bien si la Procuraduría determina que ese niño, niña o adolescente deba regresar a país de origen o incluso deba ser colocado en otro estado o incluso en otro país para reunificarse con su familia, esto tiene que ser porque así se decidió y porque se determinó el interés superior, no porque para el instituto sea una situación de mayor comodidad si hubo algún motín en alguna estación migratoria o una situación similar. Aquí en esta lámina les pongo muy fácilmente, muy gráficamente, perdón, les decía que existe ya una ley y una normativa que prohíbe la detención migratoria. En política pública tenemos una ruta de protección integral de derechos de niñas y adolescentes en situación de migración que fue elaborada por la Comisión de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, mejor conocido como el CIPINA. Seguramente no lo pueden ver con detalle, pero lo quise poner para que vieran las fases que implica esta ruta, que son 4 fases y una etapa previa, que la etapa previa tiene que ver con el monitoreo de los movimientos migratorios y bueno, sabemos que justo en estos momentos se está dando una situación de movimientos, una caravana que ha estado saliendo en los medios de comunicación y que, bueno, lo que significa es que las autoridades en México deben estar monitoreando para estar preparados y dar respuesta a la atención y protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, esta ruta en su etapa 1 está el ingreso a territorio y la detección de niños, niñas y adolescentes y la adopción de medidas urgentes. En esta etapa se enmarca una de las recomendaciones que hace el colectivo, que esta identificación de niños, niñas y adolescentes tenga como finalidad la canalización a un sistema de protección. Sabemos que muchas veces es el instituto quien detecta al niño, niña o adolescente, pero también hay ocasiones en que es detectado por otras autoridades, incluso estatales, o por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, incluso personas. Y esta recomendación tiene mucho sentido si la enmarcamos en esta ruta. Y en la ruta se dice que no debe ser privado de la libertad del niño en estación migratoria, sino canalizado a un sistema de protección. Y la segunda etapa, que nos habla de la determinación del interés superior, pues aquí también se enmarca la otra de las recomendaciones de no hacer estos traslados a niñez y adolescencia, si no es porque es un mandato de las procuradurías, que no nada más es la federal, sino también la estatal, regional o municipal, después de hacer un análisis a través del grupo multidisciplinario de qué es lo mejor para el interés superior de ese niño, niña o adolescente. Y finalmente, a mí me gustaría destacar que UNICEF, ACNUR y OIM, después de ver los efectos que podría tener la pandemia, hizo un documento que podemos entender como un anexo de la Ruta de Protección Integral, enfocado a las actuaciones que deben ser tomadas frente al COVID-19. Es un documento de varias páginas, pero yo solo puse aquí lo que me parece que tiene relación con las recomendaciones que hace el colectivo, y es el poner fin a la detención migratoria de niños, niñas y adolescentes. En una de las recomendaciones que están poniendo estas agencias está el liberar a todos los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados de las estaciones migratorias, que es una recomendación y una exigencia también del colectivo. Poner fin inmediato a las nuevas admisiones de niños, niñas y adolescentes en estaciones migratorias, que también es una de las recomendaciones que se hacen en el documento. Asegurar que la liberación de niños, niñas y adolescentes siga medidas estrictas para prevenir y responder a la pandemia de COVID-19, incluido el acceso a exámenes médicos. El proporcionar cuidados alternativos para niños, niñas y adolescentes y evitar que puedan ser colocados en espacios que puedan ser extensiones de estaciones migratorias o donde puedan estar privados también de su libertad. Y en caso de niñez y adolescencia acompañada, que también lo han mencionado mis colegas, se pide que sean trasladados junto con su familia a opciones de alojamiento con base comunitaria, es decir, en hoteles, como lo estamos viendo que sucede en algunos estados y en algunos otros países, que sean colocados en departamentos o en centros de asistencia social donde exista una forma de tener asegurada la salud, que van a ser identificados si presentan algunos de los síntomas de COVID y en consecuencia que deban ser atendidos. Este documento que hacen las agencias dice muy claramente que en ningún momento se debe tomar el hecho de que un niño, niña o adolescente tenga síntomas o que presente el COVID como una situación para discriminarlo o para tomar acciones relacionadas al mismo. Entonces, en ese sentido, me parece que
las recomendaciones que contiene el documento de la ruta, perdón, el documento que contiene el colectivo, pues tiene mucho sentido con lo que se están pidiendo los organismos internacionales, lo que le han pedido a otros países que hacen uso de la detención migratoria, y hacerlo de una manera que realmente beneficie a la población y que no la ponga en riesgo, como lo hemos visto desafortunadamente que pasó a inicios de la pandemia, que fueron liberados de las estaciones migratorias sin tener un seguimiento. Desde IDC estamos haciendo ahora documentación de varias de las respuestas que han dado los gobiernos en otros países, porque me parece que no son, o más bien sabemos que no es solo México quien ha sacado a las personas de las estaciones migratorias, pero lo interesante va a ser ver después cuál fue la situación o cuáles fueron las condiciones en que se dieron estas salidas y si realmente fueron alternativas a la detención que permitieron una respuesta desde la comunidad y que protegieron sobre todo siempre a las personas y en este caso niños, niñas y adolescentes migrantes. Y yo con esto concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues a continuación hay algunas preguntas por parte de las personas que nos están viendo a través del Facebook Live. No están dirigidas a alguien en particular, entonces voy a presentar una primera ronda de 3 preguntas y vamos viendo cómo las van respondiendo como ustedes lo deseen. La primera pregunta es, ¿con la actual situación de la pandemia, ha aumentado o disminuido el flujo de personas provenientes de los países de Centroamérica? La siguiente pregunta, hablaron sobre solicitantes de asilo devueltos a su país de origen durante la contingencia sanitaria. Quisiera saber si se trató de solicitantes que ya contaban con constancia de trámite ante la Comar y si es así, saber si esos casos están documentados en el texto presentado en el informe. Otra pregunta, ¿existe algún pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de Migración a las recomendaciones que el colectivo emite? Y voy a hacer una pregunta más para esta primera ronda. ¿Hay algún estimado del número de solicitantes de asilo que se encuentren en la frontera norte? ¿Han habido retornos voluntarios a sus países de origen? Si esta pregunta se refiere a los solicitantes de asilo que en Estados Unidos, que se encuentran en la frontera norte de México, o sea, a través del programa Quédate en México, y si han habido retornos voluntarios a sus países de origen. Entonces, no sé cómo les gustaría, en qué orden les gustaría responder, tal vez en el mismo orden que empezamos las presentaciones. Jorge, entonces te daría la palabra. Sí, gracias. Miren, sobre el tema de la reducción o aumento de personas alrededor de la emergencia sanitaria, sí ha habido una reducción relativa, por razones obvias, porque las fronteras están cerradas, porque la movilidad está muy restringida y porque las condiciones de restricción a la movilidad en Guatemala, en El Salvador y en Honduras son un poco más drásticas que en México. Entonces, sí hubo una reducción por lo menos de una parte de la migración, sin ninguna duda. Esto no quiere decir que se haya detenido enteramente, esto es bien importante tener en cuenta, y tampoco quiere decir que no haya un flujo en todos los sentidos. Algo que ya tenemos que empezar a entender con mucha claridad es que México es un país de acogida desde hace mucho tiempo. Es un país de acogida de forma mucho más importante en los últimos 8 o 9 años. Una buena parte de los flujos migrantes y de movilidad busca establecerse en México, pero además lo que ha generado la respuesta desde Estados Unidos es el regreso de una proporción importante de personas que lograron llegar a Estados Unidos, pero que son regresadas a México, además de que continúa la deportación de mexicanos. Entonces, se ha reducido el número de migrantes que suben hacia México, se ha incrementado el número de migrantes retornados de Estados Unidos a México porque incluye a mexicanos y a no mexicanos que son regresados a México alrededor del artículo 42 y del acuerdo que aceptó México ahora en marzo que señalaba ahorita Soraya. Esperamos que aumente de forma importante el flujo en los próximos meses. Estamos viendo una crisis sin precedentes tanto en México como en Guatemala, Honduras y El Salvador. Por lo menos, y esto es lo que podemos monitorear directamente, ¿no? Por lo menos de aquí podemos esperar un aumento importante en las características o factores de expulsión.
Hay solicitantes de asilo que eran solicitantes de la condición de refugiado que fueron deportados, sí. ¿Están documentados? Sí. Algunos no están en el documento, pero para información sobre esto se puede poner en contacto con algunas organizaciones sobre esto. Ahora dirá algo más seguramente Rita. Hemos hecho recomendaciones al Instituto Nacional de Migración sin ninguna duda, por todas las formas posibles. No solamente al Instituto Nacional de Migración, sino a la Comisión Intersecretarial que preside la Secretaría de Relaciones Exteriores, que además es una de las autoridades directamente responsables de la mayor parte de las decisiones que se han implementado después de la emergencia sanitaria que exacerba las condiciones de riesgo, pero no son recomendaciones que hayan sido atendidas por estas autoridades hasta ahora. Lo dejo ahí de momento con la perspectiva de que podemos comentar un poco más después. Perfecto, gracias. Entonces le doy la palabra a Rita, por favor. Sí, gracias. Bueno, sobre las preguntas que nos hacen, decirles que sí, o sea, la práctica de deportación de personas que han sido incluso hasta reconocidas como refugiadas o que están en el proceso de asilo, es una constante, o sea, no se agrava en este momento por la situación. Que deporten a una persona que está en proceso o que ya ha sido reconocida, eso es muy grave, porque, bueno, se está violentando el derecho internacional a la protección de solicitantes de refugio, ¿no? Eso de por sí ya es cuestionable en México y en cualquier otro país. Antes de esta emergencia sanitaria, nosotros ya habíamos identificado que esto era una práctica sobre todo muy recurrente con solicitantes haitianos. Y las distancias son las que complican la posibilidad de documentación. Y a veces el temor de las personas a hacer cualquier denuncia, o más bien como también atraviesa a la persona la decepción de que un país no les proteja, ¿no? Y que una vez que lograron ser reconocidos como refugiados, sean deportados. O sea, ahí atraviesa muchas cosas a las personas. Y en este momento de emergencia sanitaria, justo como había una prioridad de vaciar las estaciones migratorias, pues en esa prioridad y en esa emergencia de vaciarlas por parte del Instituto de Migración, pues arrasaron con todas las personas, incluidas las que estaban en un proceso en un procedimiento de asilo, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí dejarlo. No se alcanzan a documentar todas en esta situación, porque no con todas se ha tenido la posibilidad de contacto. Eso también es importante decirlo. O sea, como estuvieron siendo trasladadas de un punto a otro y si ustedes siguieron en algún momento las noticias, podrán darse cuenta de cómo fueron los movimientos por el tema de los motines que se fueron presentando, ¿no? Entonces, conforme iban siendo trasladadas las personas y crecía la incertidumbre y por la falta de información en torno al COVID, las personas pues fueron solicitando información y ante la negativa de que se les diera es cuando empiezan los motines, ¿no? Entonces, esto nos va marcando la ruta de cómo fueron trasladadas. Por eso es tan complicado documentar estas personas que fueron deportadas y que estaban en un proceso de asilo, ¿no? Y luego la respuesta del Instituto de Migración, pues no ha habido una respuesta, bueno, ni siquiera en los juicios de amparo, ¿no? O sea, los informes que ha presentado el instituto, los informes justificados, no son suficientes y se basan solamente en negar el acto reclamado, ¿no? Lo niegan, presentan un protocolo que se trabajó de parte del instituto, supuestamente tomando las recomendaciones que da el Consejo General de Salubridad, pero en realidad es un protocolo bastante cuestionable, ¿no? Hay una cosa que, bueno, en lo particular a mí y seguro a muchos de mis colegas nos llamó la atención, es que uno de los puntos como de seguridad que señala el protocolo dice: solamente podrán entrar a estación migratoria con fiebre las personas migrantes, ¿no? Entonces es así de, bueno, entonces, ¿cómo estás protegiendo si estás metiendo a personas con fiebre en detención, ¿no? En lugar de trasladarlas a otro lugar, de brindarles atención médica, las trasladas a centros de detención con otras personas que posiblemente no estén contagiadas, pero inicias un proceso de contagio, ¿no? Entonces, esas son las deficiencias que nosotros alcanzamos a identificar de este protocolo y es lo que presenta el instituto. Pero de manera oficial al documento que ahora mismo estábamos comentando, no se ha pronunciado, ¿no? O sea, no, solamente ha sacado algunos boletines
informativos diciendo lo que ha hecho, ¿no? Yo creo que el más grave, porque pues ahí se comprueba los hechos que nosotros estamos reclamando o que estamos señalando, donde nos dice que se liberaron o fueron trasladados 3,000 y piquito de personas fuera de estaciones migratorias, pero sin señalar claramente cuál fue el destino de ellas, ¿no? Entonces, por ahí más o menos. Gracias. Gracias, Rita. Soraya, te doy la palabra, por favor. Sí, en cuanto a la pregunta sobre el número de solicitantes de asilo, bueno, yo podría decir que Estados Unidos ha dicho que ha devuelto bajo el protocolo de protección migrante aproximadamente a 20,000 personas, ¿no? Estas personas se supone que están en las ciudades fronterizas esperando sus próximas audiencias. Claro, ahorita la frontera está cerrada y todo está suspendido, pero lo que sucedió y que parte del informe lo aborda es que sin ninguna justificación, personas, por ejemplo, que estaban en Ciudad Juárez o en Matamoros, sobre todo, fueron trasladadas a la frontera sur y esas personas tienen un proceso vigente, un proceso de asilo vivo, digamos, en Estados Unidos y fueron trasladadas allá y abandonadas a su suerte cuando tienen audiencias pendientes, ¿no? O sea, sus procesos de asilo no habían concluido. Y también hubo un grupo de personas de Matamoros que fueron trasladadas a Tijuana en medio de la pandemia, cuando no era recomendable viajar. Trasladaron alrededor de 130 personas a Tijuana por razones de seguridad, porque hay una resistencia del gobierno ahí en Matamoros de que los migrantes permanezcan ahí. No se sienten con la seguridad, no se sienten con la confianza del gobierno de que puede mantener o dar seguridad a estas personas. Entonces está buscando por todos los medios posibles sacar a las personas migrantes de su territorio, ¿no? Estas personas que fueron, por ejemplo, trasladadas a Tijuana, es una situación luego muy complicada porque tendrían que pedir el cambio de domicilio de sus cortes en Estados Unidos, ¿no? Ellos tenían sus procesos radicados en aquella frontera, los trasladan acá, los dejan en el Centro de Integración para el Migrante, pero sin ningún seguimiento a sus casos, ¿no? Entonces, hemos estado nosotros trabajando esa parte para poder pedir el cambio de domicilio, o sea, lo que le llaman change of venue, y que ellos puedan continuar con su proceso de asilo acá. Pero digamos que estos traslados que han sucedido pues son muy desafortunados porque al parecer todo tiene que ver con inhibir el que ellos continúen con sus procesos y que tengan esta presencia en la frontera, pues, ¿no? Que es lo que hemos visto que México ha tratado, pues, de evitar y de contener, ¿no? Si han llegado más migrantes acá, lo que puedo decir es que obviamente, como dice Jorge, pues ha sido en menor medida, pero siempre siguen llegando migrantes. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos los registros en la lista, porque todos los días había, bueno, desde la pandemia la lista está también suspendida, pero hasta antes de la pandemia, todos los días había personas anotándose en esa lista para solicitar asilo en Estados Unidos, ¿no? Y en esa lista aparentemente hay más o menos unas 6,000 personas anotadas ahí esperando, no se sabe muy bien, pero bueno, todo ese número de personas pues están aquí expuestas a todos los riesgos que implica esta ciudad, además de los riesgos que implica la pandemia. Gracias, Soraya. Diana, antes de darte la palabra, hay dos preguntas que llegaron para ti, entonces igual desde ahora te las formulo para tu intervención. La primera pregunta es, una vez que los niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados han sido conducidos a instituciones de protección, ¿queda alguna posibilidad para que puedan llegar a solicitar asilo en Estados Unidos si ese es su deseo? De no ser posible, ¿cuál sería tu opinión respecto a la institucionalización en México, ya sea como control por parte del Instituto Nacional de Migración o protección por parte del DIF en relación con el proyecto migratorio de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo se garantiza el principio del interés superior de la infancia? Gracias y felicidades a todos.
La segunda pregunta, en cuestión de niños, niñas y adolescentes no acompañados, ¿cuáles son las circunstancias en las que se ha dado su movilidad en México en contextos de pandemia? ¿Tienen algún registro sobre esta población, ya que las autoridades emiten la información cada vez menos detallada sobre esta población? Gracias. Gracias, Aletia. Voy a tratar de responder las 3 preguntas. Bueno, primero sobre la primera ronda de preguntas, me gustaría hacer énfasis en el tema de las repatriaciones. Creo que sin duda, en el momento en que se empezó a escuchar y empezó a llegar el COVID-19 a México, hubo mucha falta de información, no solamente para nosotros, sino también para las personas extranjeras que estaban en estaciones migratorias. Evidentemente, y eso lo decimos en el documento, una de las cuestiones es preguntar a las personas cuál era su deseo, si querían repatriar o si querían permanecer en México. Si estamos hablando de personas que están en estaciones migratorias, hacinadas, con pocas posibilidades de guardar la sana distancia, evidentemente que van a preferir regresar a su país de origen que permanecer en México y arriesgarse a ser contagiados. Al principio, cuando hubo estos motines en estaciones migratorias, la propia autoridad migratoria alegaba que era una violencia de las personas migrantes porque querían que ya se los llevaran y eso no estaba siendo posible porque los países de origen habían cerrado fronteras, pero debemos entender que la angustia de no tener información, quizá tampoco de cómo le estaban pasando sus familiares, sumado a este hacinamiento que se dio, recuerdo que en Tenosique los colegas nos comentaban y las colegas que había niños, niñas y adolescentes presentes cuando se llevó a cabo este motín, entonces podemos entender la desesperación de las personas y por qué quizá algunos que tenían la intención de llegar a México a pedir asilo o avanzar hacia Estados Unidos, pues en un primer momento ante la desesperación pudieron haber querido repatriarse, pero me parece que no necesariamente podemos asegurar que era la intención de todas y todos. En el caso de los niños, niñas y adolescentes también nos llama la atención que el instituto manifiesta que la mayoría, más bien que todas las repatriaciones que se hicieron de niños, niñas y adolescentes fue con un plan de restitución de derechos emitido por las Procuradurías de Protección. Y eso nos preocupa porque estamos hablando de que la mayoría de niños, niñas y adolescentes fueron repatriados y por lo que sabemos, por la misma experiencia, porque así han arrojado estudios que ha hecho el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, es que más de la mitad de esos niños, niñas y adolescentes que llegan a México lo están haciendo porque no pueden estar en sus países de origen por la situación de violencia, por persecución, etcétera. Entonces, creo que tiene que ver también un poco con la lentitud con la que se está implementando en los estados esta ruta de protección de niños, niñas y adolescentes. Están los estados caminando a diferente velocidad. Hay algunos que ya tienen instalada una comisión donde se va a implementar la ruta. Hay otros que apenas la van a instalar. Hay otros que apenas están conociendo lo que significa la ruta y eso va de la mano con la profesionalización de los grupos multidisciplinarios y en cómo se están haciendo las determinaciones de interés superior y no pensar a priori que lo mejor para ese niño, niña o adolescente es regresar a su país de origen, si no se ven todos las posibles situaciones por las que está atravesando ese niño, niña o adolescente. Eso me parece que es muy importante y que en el documento también se manifiesta esta necesidad de escuchar a las personas para tomar decisiones. Lo que tiene que ver con una vez que los niños, niñas, adolescentes son colocados en un centro de asistencia social, solo decir que está en marcha una estrategia actualmente sobre modelos de cuidados alternativos. Creo que en México tenemos que aceptar que va muy retrasado en el tema de la desinstitucionalización de los niños, niñas y adolescentes. Pareciera que las alternativas se entienden como un albergue y no como cualquier otra posibilidad de que el niño, niña o adolescente esté en comunidad. Entonces, dentro de esta misma ruta se está enmarcado el modelo de cuidados alternativos que habla de un lugar de primera acogida, que es un lugar en donde tiene que ser colocado el niño, niña o adolescente inmediatamente en el momento en el que es identificado. Y ahí una vez que esté en el lugar de primera acogida y que los grupos multidisciplinarios pueden hacer la tarea, entonces sí ya después de, con un plan de determinación de derechos, decidir cuál es el mejor lugar para este niño, niña o adolescente. Si se identifica que este niño, niña o adolescente tiene riesgo de regresar a su país, se le debe informar inmediatamente a la Comar para que inicie un procedimiento de asilo.
Si el procedimiento, la pregunta es si el procedimiento puede iniciarse en Estados Unidos. Creo que eso tiene que ver más bien con si tiene familia en Estados Unidos. Hay casos donde los padres están como refugiados en Estados Unidos y en ese caso, pues seguramente que se puede dar un tema de reunificación familiar. Pero una vez que el niño, niña, adolescente esté colocado en un lugar de primera acogida, las posibilidades son pues muy grandes y dependen de las procuradurías de protección, y el plan de restitución de derechos no está escrito en piedra. Se puede estar haciendo una evaluación constante y esas determinaciones pueden ir modificándose. Quizá ya apareció una familia extensa en algún estado, o a lo mejor ya la procuraduría tiene un plan de familias de acogida. Entonces me parece que lo que se busca es el bienestar del niño, niña, adolescente, independientemente de si es o no migrante irregular, regular. Eso creo que es lo interesante ahora de este nuevo sistema, ¿no? La protección y ver al niño, niña, adolescente en situación de movilidad como eso, como un sujeto de protección. Muchas gracias, Diana. Bueno, pues voy a hacer unos últimos comentarios que nos llegaron a través del chat del Facebook. Y una pregunta es de una abogada en Puerto Vallarta que pregunta si existe la posibilidad de ser voluntaria en alguna organización. Entonces no sé si hay alguna página, algún correo que podamos nosotros dar para que se ponga en contacto con las organizaciones que estén interesadas en servicios de personas voluntarias. Y bueno, hay varios comentarios. También hay casos documentados donde el Instituto Nacional de Migración les otorga la FMM y no lo suben al sistema cuando quieren mover su cita. En un retén o control migratorio les dicen que no aparecen sus FMM y son detenidas. Lo que resultó, que menciona Soraya, de este traslado a Tijuana de la población MPP desde Tamaulipas, es que abandonaron sus casos y se regresaron a sus países de origen decepcionados. Y bueno, finalmente hay muchas felicitaciones, un tema al que no se le ha dado la importancia de vida. Agradezco a los presentadores, excelente presentación, muchas gracias por este informe, gracias por presentar este informe por esta vía, nos dio la oportunidad de conocerlo de manera directa, gente que escribe desde otros países, felicidades por la presentación. Bueno, hemos tenido alrededor de 100 personas conectadas, lo cual nos habla de la necesidad y el interés por conocer más lo que está sucediendo por parte de las organizaciones en cuanto a los riesgos que enfrentan la población migrante. Sí creo que hay todavía mucho que conocer, que investigar, que documentar sobre estos riesgos. Y bueno, pues ante las limitaciones que nos presenta la pandemia, de verdad que este informe resulta como un oasis en el desierto en cuanto a entender lo que está sucediendo para quienes no tienen la posibilidad de estar cercanos a estos temas o a la población migrante. Quisiera darles, pues si quieren alguien hacer un cierre, que tengan por decir 1 o 2 minutos para dar un cierre de lo que es este informe. Se queda abierto por si alguien quiere comentar. Y bueno, aquí está, perdón, antes de eso, para la persona que está buscando la oportunidad de voluntariado, está al otro lado, Soraya, da su correo electrónico que es soraya@alotrolado.org para que se pongan en contacto con esta organización. Y bueno, entonces tal vez en el mismo orden, Jorge, si gustas la palabra, por favor. Muchas gracias. Sí, seré muy breve. Estamos en una transición, en diversos sentidos. Uno, empezará a transitar el país y la región a una normalidad distinta, no le llamemos nueva normalidad, en la que tendremos que sortear los retos de un aumento en las condiciones de emergencia humanitaria en la que viven miles o millones de personas y que generará mayor movilidad. Estamos en un momento en el cual se vuelve a abrir la oportunidad de tener o recuperar autonomía para el ejercicio de nuestra facultad de determinar la política migratoria que queremos. Independientemente del resultado de la elección en Estados Unidos, estamos en condiciones de empezar a ejercer mayor autonomía en la determinación de nuestra política migratoria. Lo que estamos proponiendo no es algo radicalmente distinto de lo que ya está en la norma. En
el papel, en México se respetan derechos. En el papel, en México tenemos un montón de alternativas posibles. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley, que se establezcan bases para la realización de derechos sobre la base de lo que ya está establecido. Y no es tan difícil. Hace un año nadie hubiese imaginado que los cambios en Portugal o en España eran posibles. Fueron posibles y no hubo cambios extraordinarios, ni en el número de migrantes, ni en el número de solicitudes, ni en el orden de política establecido. Lo que estamos planteando acá es algo parecido. Es una invitación a imaginar un futuro distinto en el que podemos avanzar hacia la realización de derechos, en el que asumimos las obligaciones que tenemos como país de acogida y en el que llamamos a cuenta a las autoridades cuando esas obligaciones no se cumplen. Yo me callo y lo dejo ahí para las colegas. Gracias, Jorge. Rita. Gracias. Bueno, yo creo que, bueno, coincido con Jorge en el sentido de que tenemos una oportunidad por delante, ¿no? Yo creo que algo que han caracterizado las distintas administraciones es, digamos, como el rescatar los antecedentes de protección a solicitantes de refugio que ha habido en la historia de México. Algo que siempre recalcan es la experiencia que han tenido con los refugiados españoles en la década de los 30, ¿no? Finales de los 30. O sea, hemos tenido experiencias buenas que han ido creando la institucionalidad de este país, ¿no? Otra experiencia importante son los refugiados guatemaltecos, los salvadoreños que llegaron en los 80s y que dan vida a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, ¿no? Y de ahí el tema de asilo no ha parado, ¿no? O sea, todo lo que hemos visto es derivado de una serie de factores estructurales que históricamente se han establecido en los países centroamericanos y en general en la región, ¿no? Entonces, es la oportunidad para fortalecer el sistema de asilo en México, ¿no? Si Guatemala, El Salvador, Nicaragua en su momento dieron las bases de la institucionalidad, este es el momento para fortalecer a esa institucionalidad, ¿no? O sea, abrir el debate a la importancia de que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados tenga presupuesto suficiente, a que se cambie la visión de seguridad nacional que hoy tiene el actuar del Instituto de Migración, de verdad respetar el tema de que la migración irregular o indocumentada no es un delito, es una falta administrativa y debe de ser tratada como tal y no de manera punitiva como hoy lo estamos viendo con el tema de las detenciones migratorias sistemáticas por parte del Instituto de Migración. O sea, es una oportunidad de verdad para transformar el sentido. Ojalá las autoridades quieran escuchar y quieran actuar de una manera distinta. De verdad lo que hace falta es voluntad política porque el marco jurídico, como bien lo señala Jorge, está ya establecido y hay compromisos internacionales que en ese sentido también debemos de cumplir como país, ¿no? Entonces yo creo que por ahí le cerraría, ¿no? Muchas gracias, Rita. Soraya, si gustas tomar la palabra. Pues yo comparto también lo que ya han expuesto los compañeros, ¿verdad? Yo esperaría también un cambio de perspectiva del fenómeno migratorio de parte de nuestro gobierno y también, digamos, pues que sean receptivos, ¿no? A estos esfuerzos de nuestra parte, porque lo único que hacemos es querer colaborar, ¿no? A mejorar las condiciones. Entonces, estas recomendaciones, estas sugerencias, estos esfuerzos, o sea, están orientados hacia allá. Yo espero que sean receptivos y finalmente, pues yo creo que debemos de seguir empujando un programa masivo de regularización, como ya lo hubo en otros países, como Portugal, por ejemplo. Creo que hacia allá tendríamos que estar en estos momentos orientando también nosotros nuestros esfuerzos. Perfecto. Muchas gracias, Soraya. Diana. Gracias, Aletia. Pues yo nada más recordar que el secretario de la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que lo peor de la pandemia está por venir. Entonces, a mí me gustaría que las autoridades no tomen a la ligera el hecho de que conforme se estén retomando algunas de las actividades a lo largo del país,
retomen también los operativos para detener a las personas y que poco a poco veamos cómo las estaciones migratorias se van llenando de nuevo. Yo diría que si está este mensaje de que lo peor está por venir, en ese sentido deberíamos valorar el no tener estaciones migratorias funcionando, porque ahí otra vez, al igual que las cárceles, que me parece que las cárceles hay un subregistro de casos y muchas organizaciones lo han manifestado, me parece que es un reflejo de lo que podría pasar en las estaciones migratorias si los operativos y las detenciones continúan. Me parece que hay una oportunidad, como ya decían mis colegas, de cambiar las cosas y realmente tener una política migratoria basada en derechos humanos. Yo finalmente decirles que la coalición tiene un micrositio a propósito del COVID, donde actualmente estamos documentando, como les decía, las buenas prácticas que se han hecho en otros países para salvaguardar la salud de las personas y no tenerlas detenidas. En este momento van a poder encontrar algunos recursos, pero más adelante cuando tengamos mayor información de lo que están haciendo los investigadores en el mundo, pues podrán tener ahí un repositorio de buenas prácticas y esperamos que en el caso de México, pues realmente exista una buena práctica y no como lo que hemos visto hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las organizaciones por la participación, por haber hecho esto posible. Especialmente quiero agradecer al equipo del SUDIMER, del Laboratorio Nacional de Diversidades, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del IMUMI, quienes fueron parte importantísima para la coordinación de este evento. Estamos anunciando algunos sitios ahí en el chat, ya lo mencionó Diana, uno del sitio que ellas están promoviendo sobre el tema de COVID, y también compartir un sitio que la organización GIRE lanzó ayer en sus redes sociales. Es un micrositio sobre mujeres afectadas por la pandemia y hay un apartado de mujeres migrantes que fue en colaboración con el IMUMI, entonces también estamos compartiendo ese sitio. Para las personas que están interesadas en hacer voluntariado, esténse muy atentas porque hay seguido convocatorias por parte del FM4, Casa del Migrante Saltillo, y en sus páginas pueden encontrar cuándo salen las convocatorias. Y bueno, pues agradecerles mucho. También está ahí el informe, compártanlo, léanlo. Y bueno, ahora sí que si hay más oportunidades de hacer eventos como esto, estamos abiertos para seguir haciendo otras presentaciones en otros foros. Nos pueden escribir al SUDIMER, al Laboratorio Nacional de Diversidades o a cualquiera de las organizaciones y con muchísimo gusto seguimos difundiendo este documento. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buen día. Buen día.